Saludos compañeros, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. El anhelo de nuestro corazón es que ustedes estén bien, que estén prosperando en todas las cosas en medio de esta situación. Pero estamos contentos de estar con ustedes una vez más. Saludos a todos nuestros amigos, amigas, familia. Pero vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Ángeles. Sí, buenos días, saludos a todos los que nos están sintonizando en este momento y también a los que nos van a sintonizar después. Un saludo a todos, somos el pastor y una servidora Ángeles Sáenz y estamos bien contentos de poder estar aquí transmitiendo una palabra pues de ánimo en este tiempo de crisis que estamos viviendo y ese es el objetivo de este servicio. Y de revelación también. Así es, es un tiempo, yo creo que es un tiempo muy importante de revelación. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es la diferencia entre escuchar la voz de Dios y otras voces, porque pues estamos oyendo muchas voces, Así es. se están levantando muchas voces, muchas opiniones, escuchamos muchas noticias todos los días. No se ponen de acuerdo. Exacto. Vemos que los noticieros están divididos, cada quien tiene su punto de vista. Y mira, yo creo que cada uno vemos desde nuestra óptica. Así es. Y ese es el punto. Cada quien ve desde donde está. Sí. Y hay muchas opiniones, hay muchas voces. Y eso es lo que queremos hablar el día de Y hoy. hasta confusión, siento yo. Así es. Hasta confusión. Y donde hay confusión no está el Espíritu de Dios. Y donde hay desorden no está el Espíritu de Dios. Hay mucha división, de hecho. De hecho, no se ponen de acuerdo gobernadores, el presidente, los que están a cargo del Departamento de Salud. Entonces vamos a hablar de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y ahora, el tema de hoy es mejor escuchar la voz de Dios que escuchar todas las voces que se están escuchando en el mundo. Hay voces por todos lados, hay información por todos lados. Como dices, cada quien trae su opinión. No sabemos, bueno, los que no estamos escuchando la voz de Dios, vamos a entrar en desánimo, en confusión. Nuestro trabajo como pastores es apacentarles, pero sin embargo nuestro trabajo también es decirles qué es lo que está pasando. Todo esto que está pasando ya lo venía yo viendo de hace más de 30 años. Esto ya es un cumplimiento de cosas que yo ya sabía que iban a pasar. ¿Cómo sabía yo que ya iban a pasar? Estudiando la palabra de Dios. El año que entra voy a cumplir 40 años de estar escudriñando las escrituras. Entonces, siempre les recomiendo que cuando estén escuchando Pan de Vida, tenga siempre un lápiz, una pluma o algo en que anotar, porque yo cito demasiada escritura y no significa que todo es para ti, pero va a haber pasajes que voy a mencionar que necesitas tú escribir, porque eso es lo que te está diciendo Dios a ti en lo personal. Yo cuando estoy oyendo a otro ministro y oigo algo que me llama la atención, ese es el pan que Dios te está dando para ti. El pan de vida es la palabra de Dios. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu. Cuando yo oigo una palabra que me llama la atención, luego tomo nota, tomo la dirección. La dirección es en qué libro de la Biblia está, en qué capítulo y en qué versículo. Entonces, ayer estábamos oyendo a un ministro, mi esposa y yo, que respetamos mucho, y estaba hablando de lo que está pasando, de los tiempos. Una de las formas en que Dios nos habla es a través de su palabra. Es bien importante leer este testamento, estos dos testamentos que Dios nos dejó. Los testamentos son herencias. Así es. Y ahí están las respuestas de lo que está pasando, de lo que estamos viendo. Ahora, cuando Dios te habla, Dios habla a tu mente, que es parte de tu alma y de tu espíritu, lo confirma con su palabra. Es importante que entiendas eso. Y lo manifiesta con su paz.
Porque hay tantas situaciones y tantas voces, te están trayendo paz esas voces. Hay cosas que te van a inquietar, que están escritas en la Biblia. Pero sin embargo no significa que es para que tú estés temeroso, que estés agobiado, que estés desanimado, sino te está hablando el Señor esto para que tú estés preparado, para que estés despierto, para que sepas qué decisiones tomar en una emergencia. Por ejemplo, tantas voces que hay ahorita. Incluso los Sí, noticieros sí, están los noticieros, divididos. así es. Y también no es bueno estar como que tan expuesto a tantas noticias, porque también traen Así es. intranquilidad. ¿Cuál es la diferencia? Y de eso que queremos hablar, de lo que produce la voz de Dios. Cuando nosotros estamos en el canal de Dios, que yo les he dicho en otros programas que nos empecemos a conectar con el Señor, los que a lo mejor no han estado durante mucho tiempo conectados o que nunca quizás se han conectado de una forma más íntima con Él, de hablar más con Él diariamente, de platicar más con Dios, porque es un ser real y nos va a traer paz, porque cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, Dios nos va a dar la paz en este tiempo de crisis. Sin embargo, si nosotros estamos escuchando muchas voces, va a traer intranquilidad, va a traer incertidumbre en nuestra vida, temor, que ya hay mucho temor, que ya lo hemos hablado también, y otros tantos sentimientos que estrés, el estar encerrado. Yo le comparto a mi esposo y le digo, ya me imagino el día que nos digan que ya podemos salir a la calle. Yo sé que muchas personas andan como quiera en la calle. Así y como quiera no están resguardados en casa. Y hay unos que no pueden realmente porque tienen que seguir laborando. Sí. Y también es importante. Viven al día, tienen que buscar su sustento. Claro. Aún, Ángeles decían, la mascarilla sí, luego la mascarilla no. Sí, o sea, dices tú, espérate, las mismas personas que están diciendo. Yo creo que lo que deberían de haber hecho desde un principio, ya llegó la pandemia a México, ¿será pandemia o no pandemia? Unos dicen que es pandemia, otros dicen que, o sea, hay tantas voces. Pero yo creo que si ya sabían que había habido esa situación, ¿por qué no pusieron una declaración de que todos se pusieran mascarillas? Y supuestamente, y creo yo también, que sí entra por la saliva, entra por las goticas de saliva, entra a los ojos, entra a la nariz o entra en la boca. Entonces, ¿por qué no previnieron eso? Si, mira, la palabra de Dios nos habla, bueno, lo que nos hablaba el ministro, dice en Daniel capítulo 2, versículo 3, Él muda los tiempos. Dios quita reyes y pone reyes. Ahorita está la situación. Un ejemplo, el presidente Donald Trump de Estados Unidos ya tenía ganada la elección. Y llega esta situación y se desmorona la situación. China, sí, se desmorona toda la visión que teníamos de la política. Porque simplemente China, vuelvo a decirte, yo ya voy a cumplir 63 años en junio, pero cuando yo era niño, China era nada. Y ahorita se están mudando los tiempos y a lo mejor... no a la mejor, China ya es una potencia. De hecho, dicen que China ya compró todas las acciones, se devaluó la bolsa, se colapsaron las bolsas y los líderes chinos comenzaron a comprar petróleo, se cayó el precio del petróleo. O sea que total, supuestamente nació ahí y China es la que salió beneficiada y China, la economía de ellos está marchando, ya están ellos trabajando y todo el mundo está en caos. O sea, eso es algo para que tú pienses, porque esas situaciones están en la Biblia. Pero volvemos. O sea, hay muchas voces, porque luego que también había salido de Estados Unidos y que si salió que de un murciélago. Y bueno, hay tantas teorías y tantas versiones. Sí. Aquí el punto es... Tanta confusión. Nosotros tenemos que estar en la paz. O sea, si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a estar en paz, no vamos a estar en temor, porque entonces cada cosa que nosotros veamos que alguien dice, nos va a asustar y nos va a traer incertidumbre. Sí. Porque de pronto nos asalta el Facebook, las noticias en el Facebook, y de pronto una persona sale hablando, tengo esta situación, no salga, y ya la gente empieza a tener temor porque empieza a haber más noticias y más cosas. De hecho, Ángeles. Te digo, hay muchas teorías. Es que no terminé de decir lo que iba a decir hace ratito. De que yo te estaba comentando a ti que estamos esperando que nos digan, ya pueden salir de casa, y yo pienso que ya estamos con un pie adentro y otro afuera de la puerta,
Y ya nada más hasta que nos digan y para arrancarnos y vámonos. No me imagino el día que ya nos den la libertad o que ya den la libertad nacional de que no, hombre, ya todos pueden. Yo sé que lo van a ir haciendo poco a poco, pero ya estamos de que suene el timbre del recreo para salir corriendo. Imagínate cómo vamos a andar allá como niños chiflados. Una gente ni siquiera está esperando septiembre porque tiene que salir a hacer lo que tiene que Vamos a hacer. andar ahí como niños. Ahora, lo que sí, Apocalipsis capítulo 12 y 13 que estuve tocando, lo que viene que el leopardo, que el león, que viene el oso, que viene el dragón, todo eso, toda esa simbología son las naciones en este momento y eso sí se va a cumplir. El punto es que sí se va. La Biblia se va a cumplir. La Biblia se va a cumplir, entonces va a tener que haber un sistema hacia dónde van. Mira, hay una información en las redes de simulacro 201 y supuestamente ese simulacro 201 era el coronavirus antes de que pasara. Lo que sí puedes ver es que la Organización Mundial de la Salud está hablando, vamos a ver cómo vamos a tratar el coronavirus antes de que llegara, pero porque ya sabían que había un coronavirus. Y están hablando gente muy financieramente muy poderosa, y están hablando de que hay que levantar un líder espiritual mundial, o sea, y unir a todas las naciones y hasta cierto punto hablar un solo lenguaje. Fue lo que el Señor desbarató cuando quisieron hacer la Torre de Babel. Dios confundió los lenguajes para que el hombre no se ponga de acuerdo. Entonces ellos quieren restaurar eso otra vez. Ahí vienen simulacro 201 más o menos y están viendo cómo pueden hacerle la ONU, la Organización Mundial de la Salud, cómo meter a toda la gente. Dicen que necesitan registrar a todas las personas porque andan muchas personas sueltas que no saben dónde andan. Hay cámaras y hay satélites y están viendo a todos, pero no saben dónde y quién exactamente y qué hace y cuánto gana cada persona. Lo que quieren ellos es meter a todos en el control. No es para que tengas miedo esa situación. Esa situación no se trata de que tú tengas miedo. Se trata de que tú comiences a buscar a Dios. Entender los tiempos que estamos viviendo y buscar a Dios. Así es. Ahora, una de las formas que Dios habla es a través de su palabra. A través de su palabra, Dios habla. Dios habla a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, lo confirma con su palabra y lo manifiesta con su paz. O sea, te voy a decir algunas formas que Dios me ha enseñado de escuchar su voz. Una de las principales maneras en que Dios me habla a mí es a través de su palabra. A mí me habla mucho en visiones y en sueños. Y también me habla en sentires. A veces hay visiones nocturnas que son sueños y hay visiones que son de día. O hay intuiciones que tú sientes. Y vamos a estar tocando esos puntos. Ahora, de hecho, Daniel y José fueron promovidos y estuvieron en un nivel muy alto de gobierno a través de los dones que Dios les dio de interpretar sueños. De hecho, Daniel pasó por 4 reinos diferentes, 4 imperios diferentes. Ahora, los emperadores se colapsaban, pero Daniel se mantenía firme. Ahora, Daniel recibió mucha persecución. Tanto Mesac, Sadrach y Abednego, otros 3 compañeros que habían sido cautivos, los habían sacado de Israel porque pues se mudaron los tiempos. O sea, Israel estaba haciendo cosas que no debía de hacer. Entonces Dios mandó a los babilonios, a Nabucodonosor, y llevó cautivo al rey de Israel y al pueblo, y agarraron de los príncipes los mejorcitos, dijo, y les cambiaron sus nombres. O sea, les cambiaron su identidad. Sin embargo, ellos permanecieron en su fe. Imagínate que te lleven a otro lugar y te cambien tu nombre, tu nacionalidad y te digan, tú ya no vas a ser así, ahora vas a ser asá. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes y me llama la atención que Mesac, Sadrach y Abednego los echaron a horno de fuego, perdón, y no les pasó absolutamente nada. Porque el rey hizo una estatua y quería que adoraran esa estatua. Y ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante la estatua. Dice, ¿quién nos va a salvar de mi mano? Dice, nuestro Dios nos va a salvar. Y quiero que sepas, rey, que si no
de todo modo no nos vamos a postrar ante la estatua. Entonces, Estaban firmes en nosotros su tenemos que estar convicción. firmes. O sea, Tenían convicción. sí, Estaban ahora, convencidos de lo que creían. otra de las formas en que Dios nos habla, mira, ok, ese es tú. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Mira, te habla, toma nota. Romanos capítulo 1 y 2 dice que la creación misma habla de Dios. O sea, el universo, los árboles, el mar, todo, el aire, todo dice, no tienen excusa, dice, por lo cual no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa de no creer, aunque tú digas, yo no creo en Dios, o sea, creas o no creas, la palabra de Dios se va a cumplir. Es como, yo he ido a los hospitales y he orado por personas, dicen, tengo cáncer pulmonar, fumaba mucho. Yo no creía que el cigarrillo, aunque te diga ahí en la cajetilla, este producto puede ser nocivo para la salud. Yo no creía que el cigarro podía causarme cáncer, pero ahora sí creen. Entonces, el que tú creas o no creas no significa que no se va a cumplir. Ahora, no a todos les va a dar cáncer, pero la Biblia sí nos habla de una condenación eterna y también nos habla de un cielo eterno. Y nosotros estamos plenamente persuadidos a dónde vamos a ir. Ahora, otra de las maneras en que Dios nos habla es a través de la obediencia. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 19, dice, si creyeres y si quisieres y obedecieres, dice, comeréis el bien de la tierra. En otras traducciones dice, si quisieres, pero si oyeres, dice de diferentes formas, pero si quisieres y obedecieres, dice, comeréis el bien de la tierra. Entonces, mucha gente aún tiene temor de dónde va a llegar la alimentación. Por eso estamos, la semana pasada, estuvimos antepasada, hablando de Mateo capítulo 6, que dice que si Él tiene cuidado de las aves, Él tiene cuidado de la hierba, Él va a tener cuidado de nosotros. Dice, no valen ustedes mucho más que los pájaros, hombres de poca fe. Entonces, la fe, dice la Escritura, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe pues viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, no solamente ves muchas cosas, sino también tu fe crece, tu confianza crece. Y se afirman nuestros pensamientos. Así A mí es. me gusta este pasaje de Proverbios 15:22 que dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y luego viene el de Proverbios 11:14, que es algo similar. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y es verdad, o sea, En la multitud de ¿y consejeros. qué mejor consejera que la palabra? Así es. Porque como decimos, hay muchas voces a nuestro alrededor, hay muchas opiniones, hay muchas maneras de creer y de pensar. Aquí el punto es, ¿qué nos está enseñando a nosotros hoy? Yo que estoy viendo, que estoy recibiendo, que estoy aprendiendo en este tiempo. Y cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Porque no nada más es ya estamos viviendo este tiempo, es ser entendidos en los tiempos, es Así es. conocer los tiempos, discernir los tiempos. Mira, todos tenemos dentro de nosotros intuición. Así es. Con eso es algo que nos mueve a discernir, o sea, que podamos entender, sentir los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que nosotros, o cuál es nuestro lugar en pues en este tiempo. Porque hablamos de muchas cosas, pero nosotros, ¿cómo vamos a actuar en esta situación? Que ya lo habíamos hablado tú y yo. Después de salir de esto, ¿cómo vamos a...? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer tú cuando ya termine esta situación? Ahora, el mundo ya no va a ser igual. Ayer vino mi suegro y mi suegra, estuvieron aquí en la tarde, vinieron a ver a Jonathan. Y me dice mi suegro, ¿tú cómo ves cómo va a quedar la situación financiera? ¿Tú crees que se va otra vez a restablecer y va a quedar todo igual? A lo mejor la situación financiera se va a volver a equilibrar, es lo más probable. Cada 100 años hay una crisis, pero tu vida ya no va a ser la misma. Ahorita va a haber oportunidades y va a haber también amarguras. No interesa que haya esta crisis. Lo que interesa, no interesa que estemos pasando por una crisis, lo que más interesa es
¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la crisis? ¿Qué clase de persona vas a salir o vas a ser después de que termine esta crisis? ¿Vas a ser una mejor persona o vas a ser una persona amargada, frustrada, desilusionada? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Ahora, es importante saber lo que dice la palabra de Dios. La gente dice, bueno, a mí qué es la palabra de Dios. Mira, ¿cómo me puede hablar Dios? Te habla de mil maneras. Dios te está hablando todo el tiempo si tú solamente abres tu oído espiritual. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, todos tenemos oídos. ¿Por qué está hablando de que el que tiene oídos para oír, oiga? Porque todos tenemos unos oídos espirituales, pero muchos de nosotros tenemos esos oídos espirituales apagados. No estamos oyendo, aunque estemos viendo, no vemos, aunque estemos escuchando, no escuchamos. Entonces, tenemos que escuchar al Señor. Ahora, ¿cómo puedes saber si Dios te está hablando? Dios habla a tu espíritu, lo confirma con su palabra y lo manifiesta con su paz. Ahora, una de las maneras bien sencillas para saber si lo que estás escuchando es verdad, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice esto: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Ahora, fíjate cómo dice, cuando meditas un poquito en la palabra, Dios te comienza a hablar. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cómo que es la tercera vez que viene a nosotros? Ya una vez y otra y otra y otra, te toca el Señor y te dice, hey, acá estoy. Te hablo, oye, hazme caso. Es más, lo que está diciendo el Señor, ahorita con esta crisis, a mucha gente le está diciendo, acá estoy. Mucha gente anda buscando, desesperado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Y el Señor dice, los pájaros no están preocupados. Los pájaros ni siquiera están pensando. Confía en mí. Sí, el Señor está diciendo, acá estoy. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá todo asunto. Cuando Dios te habla, te va a hablar en 2 o 3 pasajes diferentes de la Biblia. La Biblia se escribió alrededor de 1500 años, se tardó en escribirse. Aproximadamente 40 autores, porque hay un libro que todavía no definen, el libro de Hebreos, si lo escribió Apolos o lo escribió Pablo, hay controversia, pero fueron 40 autores de diferentes épocas, de diferentes regiones, y toda la Biblia cuadra perfectamente, y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá todo asunto. Entonces Dios te va a hablar lo mismo 2 o 3 veces. Es más, de hecho te va a hablar 3 veces. Y luego dice, por boca de 2, y los testigos, está hablando de los que escribieron esto, los profetas, los apóstoles, las personas que fueron usadas para escribir esto. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Ahora, déjame decirte algo. Cuando tú tienes un amor sincero por la verdad, y Jesús es la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú tienes un amor sincero por la verdad, es imposible que seas engañado. Cuando tú tienes un amor sincero. Ahora, si tú dices, es que yo no sé, ¿por qué no decides, Señor, quiero comenzar a amarte, no sé cómo? ¿Sabes qué es lo más bonito? Es amar a Dios, porque ahí está la confianza. Cuando tú pones tu confianza en Dios y comienzas a depender de Él y comienzas a amarlo, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Dices, ese es el primero y gran mandamiento. El que cumple ese mandamiento ya cumplió con todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces eso, tu vida cambia. Se va a abrir el panorama. Antes de terminar la reunión que estamos teniendo contigo, vamos a darte la oportunidad que recibas esa paz que es a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo, derramando su sangre en la cruz por nosotros y pagando por nuestros pecados. Y eso te va a dar la paz para empezar. Si no has hecho eso, si no has entendido que Jesús tomó lo que yo merecía, porque la paga del pecado era muerte, y Jesús vino a morir, el inocente, por los pecadores, para darnos esta nueva vida, para que tengamos acceso a la vida eterna. Porque aquí esta vida no es permanente, es temporal. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber si Dios nos está hablando? A través de su palabra. Otra forma es a través de su obediencia. ¿Vas a decir algo, amor? Sí, bueno, analizando estos tiempos, estaba leyendo
Primera de Crónicas 12:32. Ujú. Y me llama mucho la atención porque precisamente es como nosotros como iglesia debemos de estar hoy en día, Ujú. entendiendo los tiempos y sabiendo lo que vamos a hacer. Así es. No nada más es, hemos comentado y yo lo empecé a sentir desde que empezó esta crisis. Sí. Siempre en una crisis empiezan las oportunidades y nosotros tenemos que abrir los ojos para esas oportunidades. Ujú. Y de hecho se abrieron muchos panoramas. Así es. Ya tenías tú pensado transmitir en vivo o transmitir pues a través de internet Así y es. nada más se apresuró un poquito más la situación y miren, aquí estamos ahora. Entonces todos estamos aprendiendo con esta crisis. A través de la crisis vamos a crecer o vamos a menguar, o vamos a avanzar o vamos a retroceder. Nosotros tenemos que tomar la decisión cuál va a ser nuestra actitud en esta situación. Exacto. Y leíamos 1 Corintios 12:32 que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, Dios los había puesto ahí Eran personas que sabían aconsejar, para apoyar a la nación. que ya habíamos leído estos pasajes anteriores ahorita. Eran personas sabias, eran personas entendidas y que sabían discernir los tiempos, entender los tiempos que estaban viviendo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender a través de esta crisis? Y más como hijos de Dios, como personas que ya estamos en la palabra, que ya conoces cómo habla Dios, porque estamos expuestos todo el tiempo. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de una oración, Dios nos habla en sueños, Dios nos habla en sueños como le hablaba José, aún hoy en día, Dios nos habla en sueños, Dios nos habla de muchas maneras, pero las formas más comunes y más fáciles de detectar es, pues, lo más importante es la palabra. Así que es. Como dijiste hace un momento, se va a cumplir, se va a cumplir. Es que yo no creo en la Biblia, se va a cumplir. No depende de que si creemos o no, depende de lo que Dios va a hacer y que se va a cumplir, porque ya está escrito y de hecho ya hemos visto muchas profecías cumplidas hoy en día. Bueno, entonces los hijos de Isaacar sabían lo que deberían de hacer. Estaban discerniendo todo lo que en ese momento estaba pasando con el pueblo. Y luego sabían lo que debían de hacer. En ese tiempo era cuando estaba el rey Saúl reinando, que fue el primer rey de Israel, y se levanta David, y pues Dios unge a través de Samuel a David como rey de Israel. Ya estaba de alguna forma Dios levantando otro rey. No de alguna forma, estaba levantando ya otro rey. Entonces los hijos de Isaacar eran principales servidores de Saúl. Y ellos tenían que entender en ese tiempo qué iban a hacer. Así es. Y ellos entendieron. Sabían qué hacer, tenían hicieron. la sabiduría Y la influencia. y también la influencia. Que la eso también gente es bien importante, que no solamente es que tú digas algo, es que realmente influencies con lo que estás diciendo. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero no significa que sea una influencia. Entonces, ¿por qué? Porque los hijos de Isaacar, que eran los principales del rey Saúl, ellos entendieron lo que deberían de hacer. ¿Y qué hicieron? Ellos reconocieron que David era el ungido de Dios para ser el rey, el futuro rey de ellos. Y no solamente lo entendieron ellos, dice que todos sus hermanos lo siguieron. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían una palabra de influencia porque sabían aconsejar y porque tenían esa sabiduría para hacerlo. Y yo creo que eso nos está llamando Dios y que es importante que en este tiempo también entendamos que Dios va a traer revelación. Definitivamente va a haber una revelación, va a haber revelación de su palabra, revelación en el Espíritu, y Dios quiere levantarnos a nuevas oportunidades y que tú estés con los ojos abiertos de lo que Dios quiere hacer contigo en específico en este tiempo. Entonces, ellos sabían lo que debían de hacer y tenían la influencia sobre sus hermanos, sobre el resto del pueblo de Israel. Por eso ya después establecen a David como de rey de Israel, pero porque David ya era un ungido de Dios, ya había sido ungido por Dios. Ya era algo legal, no era algo ilegal. El reinado de David no fue ilegal en su sacerdocio. Él fue establecido legalmente porque así estaba establecido por Dios. Cuando Dios hace las cosas, Dios las establece y las hace legales, y cuando Dios está detrás del asunto, las cosas se van a cumplir. Cuando Dios te respalda, ahí va a estar su mano, ahí va a estar su dirección, ahí va a estar su guía y sobre todo ahí va a estar su paz para
llevarte a donde Él te quiere llevar y cuando hables pueda ser una influencia. Porque nosotros podemos emitir muchas opiniones, pero si no somos una influencia, de nada nos sirve todas las opiniones que nosotros podamos compartir. Como decía una persona, de nada sirve que tan bien te las sepas o que tan bien sepas las cosas si nadie te quiere oír, ¿verdad? Sí, por eso tienes que tener también sabiduría. De hecho, hay una palabra en Proverbios capítulo 24, versículos 3 al 6, dice esto: con sabiduría se edificará la casa, se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia, o sea, con ciencia, conocimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, esa es una palabra a nivel gobierno. Esa palabra la declaró el rey Salomón. Y si tú quieres tener sabiduría, lee el libro de Proverbios desde que empieza, dice, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad, o sea, que tengas discernimiento. Capítulo 6, 7, 8 nos habla mucha sabiduría, hay demasiada sabiduría. Dice, con sabiduría se edifica la casa. México es una casa y con prudencia se afirma, no está firmada. ¿Por qué? Porque no hay prudencia. Y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ya tenemos todo, tenemos plata, somos el primer productor de plata. Acaban de descubrir el yacimiento más grande de litio del mundo, parece que está en México, creo que va a ser el más grande del mundo. El litio son tierras extrañas, es el pleito con China, el pleito con Bolivia. Las tierras extrañas no son fáciles de adquirir. O sea, tenemos todo. Yo nunca supe por qué no implementaron la moneda de plata. Aquí no estuviéramos dependiendo de que bajó el peso y que subió tal moneda y que la libra esterlina. O sea, la moneda de plata está fija. La plata siempre va a valer lo que vale. O sea, no se va a devaluar. La plata no se devalúa. La plata siempre es un metal precioso. El dinero de papel y el dinero de plástico no es sólido. No sé por qué si tenemos, las cámaras ya están llenas de todo bien preciado y agradable. ¿Por qué tenemos 50 millones de mexicanos viviendo en pobreza? Porque no ha habido la sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa, la nación. Con prudencia se afirma. Con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado. Y la ciencia fue la de Dios. Dios fue el que puso la plata y el litio y todo lo demás que hay aquí en México. Hay todavía muchas cosas. Hay carbunclo. Todavía no hemos explorado el 90% de la nación. Hay mucha riqueza en México. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, de pujante vigor, el hombre docto. Dice, porque con ingenio harás la guerra. O sea, el coronavirus es una guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Eso es lo que, ahí está la palabra de Dios, ahí está la sabiduría de Dios. ¿Por qué los líderes no dicen, vamos a ese libro? ¿Por qué queremos estar aferrados a yo soy más y yo quiero ser el jefe? En vez de que haya unidad. Yo sí hago un llamado a los que están en eminencia. Por favor, vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a buscar la sabiduría de Dios para que se acabe este sufrimiento en México. Podemos ser una nación muy poderosa y muy independiente, una nación pudiente. No tenemos que estar sufriendo tanto. ¿Por qué? Porque acerquémonos a la palabra de Dios. Ahora, algo interesante, amor. José el soñador, desde el principio él sabía que él tenía un llamado y sufrió, lo echaron a la cárcel injustamente. El primero lo vendieron como esclavo, lo enjaularon sus propios hermanos, después lo metieron a la cárcel y luego vinieron dos funcionarios del gobierno de Egipto a la cárcel y él les interpretó un sueño y al copero le dijo, a ti te va a restaurar y al otro lo va a colgar. Y le dijo al copero, acuérdate de mí
cuando salgas de aquí y pues tú tienes acceso al emperador, al faraón. Yo estoy aquí injustamente. Y dice la Biblia, pasados 2 años. O sea, a veces Dios nos pasa por un quebrantamiento para que nos acerquemos todavía más a Él. Ahora, José nunca renegó de Dios. Y en el capítulo 41, José es liberado. El faraón había tenido unos sueños de que habían salido 7 vacas muy bellas y muy llenas de carne del Nilo, y luego salían 7, dice, y entraban en el vientre de las vacas flacas, 7 muy flacas, y entraban en el vientre de las flacas, dentro del vientre de las vacas flacas, las vacas de mucha carne. Y nadie podía interpretar el sueño, y luego soñó unas espigas, 7 espigas, y luego con mucho grano, y otras 7 que lo devoraban, y nadie podía interpretar ese sueño. Entonces el copero dice, ay, perdona mi falta, porque les pueden hasta cortar la cabeza. Dice, pero en la cárcel está una persona que nos interpretó los sueños. Y así pasó. Y mandaron llamar a José, y José le dice el faraón en el versículo 11 del capítulo 41, perdón, en el versículo 16, le dice, interpretas tus sueños, dice, Dios dará respuesta propicia a Faraón. Dios dará respuesta propicia al Faraón. Ya José ya no decía, yo interpreto sueños, o sea, yo ya no depende de mí. Cuando él estuvo ya quebrantado, José recibió todo el poder de Egipto. Y si tú estudias la vida de José, empieza en el capítulo 37, es un tipo de Jesucristo, José. Muchas de las cosas lo vendieron por monedas, y al final toda rodilla tenía que doblarse cuando José pasaba por orden del faraón. Y dice el faraón, ¿dónde encontraré? Vamos a leer ahí Génesis capítulo 41, versículo 33. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio. Les estoy leyendo en Proverbios. Dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Y José le dice, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Y sabes a quién pusieron? A él. Dice el faraón, ¿dónde vamos a encontrar a una persona en quien mora el Espíritu de Dios? Dice, y pareció bien a él y a todos los magos, y todos tuvieron que someterse a la sabiduría que Dios había puesto en la vida de José. Entonces tenemos que entender, nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. No, a veces como iglesia queremos ser el líder, el visible. No, o sea, que Dios nos exalte. O sea, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. O sea, ten paciencia. Tú sirve a Dios. Te garantizo que si sirves a Dios, Dios va a cuidar de tu vida. No tienes que estar haciendo nada. Ahora, otra de las maneras en que Dios habla a la gente es a través de la oración. Sí, quiero agregar algo ahorita que estás hablando de José, porque siento que en este tiempo Dios quiere levantar Joséses, Daniel, como Daniel, que hace un momento que mencionabas a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, y cómo Dios los usó en su tiempo. Y aunque estaba en la adversidad, Israel había sido llevado cautivo, a un cautivos en Babilonia. ¿Eran esclavos? Ahí estaba Daniel amando a Dios, orando. Ahorita que vas a hablar de orando, ¿cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día, aún y cuando ya había sido prohibido que se hiciera esta práctica, Daniel seguía orando. Porque lo habían entrampado, porque tenían envidia, porque el rey Darío lo quería poner como presidente de todos los sátrapas de toda Babilonia. Eran como 120 naciones. Y la envidia, empiezan las envidias, y aunque quisieron, lo echaron al foso de los leones. Entonces tú tienes que estar firme de que nada malo te va a pasar, nada malo le pasó. Ahora, algunos íbamos a sufrir. O sea, no hay garantía para nadie. O sea, no hay garantía. Por eso dice el Señor, no tengas temor de los que matan el cuerpo y después de eso ya nada pueden hacer. Dice, porque aún
ni uno de vuestros cabellos perecerá. O sea que el cuerpo no es real. O sea, sí vivimos aquí, lo cuidamos y tratamos de mantenerlo lo mejor que se puede, pero no es eterno. O sea, el cuerpo eterno va a estar allá en el cielo. Es importante conocer la palabra de Dios porque ahí todo lo que te estamos diciendo está en la palabra de Dios y Dios habla a través de eso para... por ejemplo, aquí las victorias que tuvo Daniel, las victorias que tuvo José y cómo fueron exaltados cuando ellos se determinaron. Nada nos va a mover del amor de Dios, del amor que Dios puso en nuestro corazón para Él y en la comunión. Es que a veces tenemos temor de que se burlen de nosotros sí. porque queremos establecer el reino de Dios en la tierra. Y todos fueron escarnecidos. Así es. Y fíjate lo que dice Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los impíos? Pues los que están haciendo daño, los que escarnecen. A veces tenemos temor de hablar la palabra. Como hijos de Dios tenemos temor de hablar la palabra y Dios quiere levantarte en este tiempo y que hables la palabra con sabiduría. Dios quiere levantar Joséses, Dios quiere levantar Danieles definitivamente. Y yo creo que es un tiempo en el que es importante que estemos en oración, que estemos en meditación de la palabra, que estemos incluso en ayuno y que estemos buscando cuál va a ser mi función aquí. Porque a veces nos sentimos tan insignificantes que pensamos que Dios no puede hacer nada con nosotros. Claro que sí. Dios te puede usar donde quiera que tú estés y siendo quien sea, siempre y cuando tú tengas un corazón dispuesto para Él. No se trata de que seas lo máximo para que Dios pueda hacer algo contigo. Dios quiere en este tiempo levantar hombres y mujeres como en los tiempos bíblicos. No creo que Dios sea nada más un Dios de la Biblia. Si no, no lo estuviésemos predicando hoy en día. Oren por mí para que Dios me abra puertas para hablar con los gobernantes. O sea, ahí está la respuesta. Ahí está Zorobabel, era un gobernador. Y como le dice el Señor, no es con espada ni con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Cómo Dios nos habla a nuestro espíritu, cómo Dios nos habla en la oración. Por ejemplo, el Padre Nuestro. O sea, eso ya cambia todo. Si solamente meditas en la palabra, que estás en los cielos, santificados a tu nombre. Venga tu reino en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Estás hablando con Dios. Dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dice, líbranos del mal. O sea, primero lo reconoces y luego le pides. Primero tienes que entender quién es Dios y comienzas orando. Ahora también, cuando tú tienes el don de orar en lenguas, y si no lo tienes, dile al Señor que te dé el don de orar en lenguas. Porque cuando tú oras en lenguas también llegan muchas visiones. Yo he recibido mucha revelación, claro. La visión es la palabra, la visión que me da Dios está confirmada con la palabra. Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Fíjate, ¿quién es el que intercede? El Espíritu de Dios, con gemidos indecibles. Que no se pueden decir. O sea, dice, mas el que conoce los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos que hemos recibido la salvación de Jesucristo y hemos sido separados para un propósito específico. Así es que hay muchos santos, no solamente son los santos que la gente comúnmente conoce, sino que hay muchos santos. Todos los que han decidido servir a Dios son santificados, solamente significa separado con un propósito. Entonces, y luego después de eso dice,
Fíjate cómo dice en el 26, dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, dice el versículo 28, que no va a estar en la pantalla, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese es el versículo que sigue después de que está hablando que cuando no sabemos qué pedir, podemos orar en lenguas. Dice, pero Dios va a entender lo que tú estás pidiendo. Ahora, si tú puedes interpretar las lenguas, también a veces se interpretan. Mira, amor, una vez estaba en una iglesia en Houston y fui a hablar con el pastor Romo. Él había sido un político en Washington, pero Dios lo tocó y estaba bien perdido. Dios lo llamó a ser pastor de una congregación allá en Houston y fui a saludarlo. Y me dijeron, está ocupado ahorita, pero espérenlo en la oficina. Y vi una visión, estaba orando, me puse a orar en lenguas y vi en una visión, vi que el apóstol Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y entonces vi que Jesús agarró la oreja y le pegó la oreja. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Ustedes usan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La espada del espíritu es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, no está ahí en la gráfica. Entonces me dijo el Señor, ustedes, los creyentes, usan la espada y le cortan la oreja a la gente. Acuérdate que Romanos 10:17 estábamos viéndolo. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes, dice, le cortan la oreja porque usan la espada bruscamente y se las cortan y los asustas. Yo vengo y los sano y a mí me escuchan. Fíjate, todo eso, esa visión me dio en ese ratito que estaba orando en lenguas. Así en un momento me dio esa revelación. Y ni modo que la gente diga, es pura imaginación. No, es la misma palabra. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La espada es la espada del Espíritu. O sea, es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Eso está en Efesios capítulo 6. Entonces, dice, ustedes la usan mal y hacen daño. Usemos bien la palabra de Dios para edificar. Otra de las formas en que Dios también te edifica es a través del cuerpo de creyentes donde Dios te puso, en la congregación donde Dios te puso. Allá hay personas que te van a ayudar a crecer, que te van a enseñar la palabra. Hay otros que saben más que nosotros. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Entonces siempre tenemos que tener un espíritu enseñable. Lucas del capítulo 12, vamos a leer el versículo 54 y 56. 54 al 56, perdón. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, ven, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Ahí hipócritas dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús decía, oye, es como nosotros vemos que está nublado, va a llover. Ay, hay arreboles en el cielo, va a pasar esto. Ay, no hay estrellas, va a llover. Y ya sabemos discernir. Hay mucho viento, se va a ir el internet como el domingo pasado. Y ya sabemos cuándo va a llover, cuándo va a hacer frío. Ay, hoy tuve mucha sed, va a cambiar el clima. Me duele la cabeza, va a cambiar el clima. Y tenemos ciertas, así detectamos con ciertas sensores que nos pasan, detectamos lo que va a suceder en el ambiente, en el medio ambiente. Y lo mismo Jesús nos está diciendo, así disciernan este tiempo, disciernan los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que entender hacia dónde vamos, porque ahorita estamos aquí, en medio de esta situación global, pero en el futuro, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a salir igual? ¿Realmente creemos que el mundo va a seguir marchando igual? ¿Cuál es nuestra visión del futuro? ¿Cómo estamos visualizando el mañana? Porque creemos, ya lo que estamos esperando, lo que sí estamos ya desesperados y esperando es ya salir de casa, ya del encierro, tener otra vez libertad. A mí sí me gusta, bueno, cada quien como... Hay muchas opiniones. Ya tener libertad y ya que pase esta situación y estamos esperándolo ansiosamente. Y la verdad que sí, yo también, porque no es lo mismo
que sales y no es lo mismo. O sea, y luego Jonathan que está ahí en la puerta que quiere irse a la calle y que no quiere estar aquí adentro y ahí está paradito llorando que quiere salirse, imagínate. Entonces le digo, no, pues ahí ya me lo traigo toda la casa. Ya empezó a caminar, ya está caminando. La verdad, a mí sí me gusta estar en la casa porque desde los 12 años he estado en la carretera. Entonces ha sido como un break ahorita para mí no estar en la carretera. Gloria a Dios. Sí, sí. Bueno, entonces Proverbios 28:5 dice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mas los que buscan a Jehová Qué bonito entienden versículo. todas las cosas. Y luego Proverbios 17:24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Entonces, si nosotros nos conectamos con Dios, si nosotros buscamos esa relación con Dios, vamos a entender lo que está sucediendo. Y no vamos a entrar en el pánico de tantas voces que estamos escuchando. Por eso es importante que nosotros estemos escuchando a Dios. Ya les estuvimos diciendo en esa transmisión y ya les estuvo diciendo el pastor cómo podemos escuchar su voz, cómo podemos estar conectados con Él y ver menos noticias alarmantes que nos traigan intranquilidad. Si tú lees algo que a ti no te da paz, no lo leas, no tienes por qué leerlo, no tienes por qué inquietarte, no tienes por qué alarmarte, no tienes por qué estar en incertidumbre, estar en angustia. Todas las voces que traigan a ti angustia, incertidumbre, temor, tristeza, depresión, ansiedad, estrés y etcétera, etcétera, no vienen de Dios. Es bien fácil discernir eso. Cuando tú estés leyendo algo que te dé ansiedad, déjalo de leer. Cuando tú estés viendo algo que te está produciendo temor, déjalo de ver. Y mejor entra en oración a platicar con Dios y dile, Señor, dame paz. No quiero estar en este estrés, no quiero estar en esta incertidumbre. Estoy oyendo muchas voces, no tengo la capacidad de estar captando tanto y estar pesando cada situación. Y como no tengo la capacidad de hacerlo, entonces lo que voy a hacer es no verlo, no leerlo, no estar viendo eso y mejor escuchar su voz, porque la voz de Dios sí trae paz. Esa es la gran diferencia. Que cuando nosotros estamos conectados con Dios, Él nos da la confianza, la paz de que todo va a estar bien aunque la situación no esté bien. ¿Cómo es eso de que todo va a estar bien aunque no esté bien? Pues que yo voy a tener paz aunque haya tormenta. Yo no voy a tener temor. Yo no voy a tener ansiedad. Yo estoy con Dios, Él va a guardarme, Él va a protegerme y si tengo que vivir ciertas situaciones como lo que estamos viviendo, pues lo vamos a vivir, pero Dios nos va a dar la fortaleza para superar cualquier situación. No significa que estamos exentos del dolor, porque no estamos exentos del dolor, no estamos exentos de las adversidades. Como dice la palabra, en el día del bien, goza del bien, en el día del mal, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Dios nos ha dado momentos buenos que hemos disfrutado y también dice que Dios creó la adversidad, aunque se nos haga como que nuestra mente no compute eso de que Dios también creó la adversidad. Sí, Dios también creó la adversidad. Entonces también en la adversidad nosotros tenemos que estar tranquilos porque si Dios está permitiendo que pasemos por esta situación, Él se va a encargar de nuestras vidas y nosotros estamos confiando en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Fíjate, aquí hay un pasaje que me recuerda en lo que estás diciendo ahorita. Está en Marcos, no va a salir en la gráfica, capítulo 4, versículo 35. Y el Señor estuvo enseñando todas las parábolas ahí. Puedes leer Marcos, todo el capítulo habla de la parábola del sembrador, del crecimiento de la semilla, la semilla de mostaza. Nos habla de varias parábolas. Y aquí en el 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se andaban hundiendo. Él estaba durmiendo en un cabezal, dice, o sea, en una almohada, bien empapado pero durmiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, ellos ya habían decidido que se iban a morir. Y dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, si el Señor está con nosotros en la barca, aunque haya tormentas, vamos a estar seguros. Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, vas a pasar al otro lado de esta pandemia, pero salgamos diferentes, salgamos con más fe. En la mañana traía este pasaje, no recuerdo dónde está, pero se me venía esta palabra. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo llega la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estas son algunas de las formas en que Dios te habla. No podemos tocar todo en un solo programa, pero estamos tocando algunos puntos. Viene por la palabra. Leer la palabra comienza a entregar nuestra vida al Señor. Ahí es cuando Dios comienza a hablarte. Una vez que tú entregas tu vida al Señor, comienzas a oír más su voz. Después a obedecerlo. Después también oración. Después te comienza a hablar en visiones y en sueños. Nos habla de diferentes formas. Pero también nuestro trabajo en este tiempo es apacentar a la gente. Ya voy a cerrar con algo, no va a estar en las gráficas, pero es en el libro de Números, en el capítulo 13. Moisés, por orden de Dios, manda a los israelitas a espiar la tierra de Canaán, lo que es ahora la tierra de Israel. Y les dice, quiero que me digan cómo son las ciudades, si son fortificadas, si la gente, cómo es la gente, si son fuertes o cómo va a ser la gente, cómo es el fruto de la tierra. Y estuvieron 40 días examinando cómo era todo y regresaron, dice, con un racimo de uvas, cargándolo entre dos, y trajeron de los higos y trajeron del fruto de la tierra. Y sabes, 10 de los que fueron a espiar la tierra prometida, que era de ellos, trajeron un mal reporte, venían amargados. Y 2 de ellos venían con fe. ¿Y sabes qué pasó? Que los que entraron finalmente a la tierra prometida fueron los hijos de los que trajeron el mal reporte, porque dijeron, nuestros niños van a ser presas de los gigantes, nuestras mujeres van a ser presas y no vamos a poder entrar porque vimos ahí gigantes, los hijos de Anac. Dice, ciertamente la tierra es una tierra muy buena donde fluye leche y miel, pero no vamos a poderla tomar. Dice, porque ahí están los hijos de Anac y éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Como nosotros nos veamos, así nos va a ver el enemigo a nosotros. Entonces, si nosotros nos vemos derrotados, vamos a salir mal de la pandemia. Pero si nosotros, ya vamos a cerrar. Vamos a hacerlo. Sí. Entonces Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Nada más voy a leerte el versículo 33. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como nosotros nos veamos, así nos va a pasar. Así es. Si nosotros nos vemos que estamos derrotados, estamos derrotados. Pero si nosotros nos vemos en fe, nosotros vamos a salir bien de la situación. Entonces, la realidad sí, o sea, las ciudades eran amuralladas, o sea, el COVID sí está aquí, sí está matando, la realidad nada más está matando a gente que ya traía un problema. Realmente aquí en México. Aquí en México. De hecho, un amigo de nosotros de Los Ángeles, que es instructor, es hermano, es instructor de física. Se enfermó, salió en las noticias, por eso nos dimos cuenta. Y dice que luego se recuperó, que andaba haciendo ejercicio, estaba haciendo sentadillas y ahí ya salió. Gracias a Dios por él y por su esposa, que son amigos, ya salieron. Pero la verdad sí está, por amor a la gente que está débil, debemos de cuidarnos nosotros. Sí tenemos que cuidarnos, porque si a nosotros no nos pasa nada, a una persona cercana que esté débil, pues podemos rematarla, digamos. Entonces, por amor a ellos, tenemos que cuidarnos. Sí, es una situación real. Yo creo que está fuera de contexto, en lo personal, eso es lo que yo creo. Pero entiendo también que como viene muy rápido, se pueden saturar los sistemas de salud
Y ahí es donde está el problema, principalmente. Pero también hay gente que está sufriendo porque pues está pasando hambre, porque vivían al día. Entonces hay, o dice alguien, o se muere de hambre o se muere por el COVID. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, antes de cerrar el programa, lo que nosotros queremos es que usted esté fuerte, que usted esté bendecido. Si usted tiene alguna situación, comuníquese con nosotros. Estamos para servirle. O sea, con todo el corazón, estamos para darle la palabra de Dios. No vamos a dar nuestro consejo, nosotros no damos consejos personales. Damos el consejo, la sabiduría de Dios. Nuestras respuestas siempre van con la palabra de Dios. Entonces dice el Señor, si tus pecados fueran rojos como la grana, dice, te los voy a hacer blancos como la nieve. Entonces, ¿qué recibes? Limpieza total. ¿Qué recibes? Una nueva vida. O sea, todo lo que hayas hecho mal en el pasado, se acaba. Cuando abres el corazón al Señor y le reconoces como tu Salvador personal. Cuando reconoces. Entonces, el Señor fue quebrantado por nosotros y te va a dar la oportunidad de recibir la nueva vida. Romanos capítulo 10, en el versículo 8 en adelante, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón que Jesús murió por nosotros y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, por donde quiera. Dice, porque por gracia, inmerecidamente. Gracia quiere decir un regalo inmerecido. Sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es porque hiciste mucho o poco, es porque Dios nos ama. Entonces Dios quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces voy a hacer una oración sencilla. Si eres sincero o sincera, eso es lo que te va a salvar. Tú vas a saber si le entregaste tu vida o no. O sea, eso no lo puede hacer nadie más que tú solo, tú sola. Entonces, estás decidido o decidida a entregar tu vida al Señor. Si lo haces en este momento, hoy va a ser escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Vamos a hacer esta oración. Acompáñame si quieres, ángeles, para apoyarlos. Señor Padre, perdóname por haberte excluido de mi vida. Creo que Jesús murió por mí, que tú le levantaste de los muertos. Te pido perdón por mis pecados, de todo corazón. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Abro la puerta de mi corazón. Te doy el control de mi vida. Me quito del trono de mi vida. Y quiero que tú te sientes en el trono de mi vida. Y seas mi Dios, mi Rey, mi Señor. Amén. Si lo hiciste de corazón, sentí la unción en las manos fuertemente. Hay personas que están siendo salvas en este momento. Si hoy le entregaste tu vida, hoy naciste de nuevo. Hoy empieza una nueva vida. Apunta esta fecha para acordarte de que en este día tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Y llénate de esperanza, llénate de ánimo, llénate de fe, llénate de la presencia de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu protección divina en las casas de todas las familias que nos están escuchando en este momento. Les bendecimos, que la unción caiga sobre ellos, que la protección caiga sobre ellos, que el ángel tuyo acampe alrededor de sus familias, de sus casas, de sus barrios, de su colonia. Y Señor, les libres del maligno, como tú nos dijiste que pidamos, líbranos del mal. En el nombre de Jesús.